Abra su Biblia por favor en Éxodo capítulo 5. Y vamos a trabajar esta palabra que yo he llamado el 10º golpe. Y al final vamos a entender por qué se llama el 10º golpe. Si usted tiene libreta de apuntes, ábrala, porque para lo que yo quiero trabajar esta mañana, voy a tener que usar de otro mecanismo diferente al de la predicación, y es usar la enseñanza. Entonces hay muchas cosas que yo voy a hablar, pero requiero que usted escriba, porque hay algunas que usted va a decir, ¿y esto de qué se trata? Pero cuando usted escribe, muchas cosas también van a ser afirmadas en su mente. ¿Lo tienen todos? Éxodo capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer, acompáñenme allí. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Si usted tiene su Biblia de estudio allí, o tiene algo donde puede trazar, esa es la pregunta que vamos a resolver. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es Jehová? Esa es la pregunta que hace Faraón. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, caminaremos 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Pase la hoja al capítulo 7, por favor. Capítulo 7, otra vez el versículo 1 dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido por Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Versículo 3. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Diga conmigo: mis señales y mis maravillas. Versículo 4. Y Faraón no os oirá. Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano, subraye eso, pondré mi mano sobre Egipto. Subráyelo bien: pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda, ¿qué? Mi mano sobre Egipto. Dígalo conmigo: cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Diga conmigo: el 10º golpe. Abraza al que está a tu lado y vas a declararle lo siguiente. Dile: se vienen días donde Dios va a sacar tu vida a libertad total. Dile: se vienen días donde tu vida, tu casa, tu familia, tus generaciones, tu salud, tu economía, tu ministerio va a salir a caminar en libertad total. Ahora levántale la mano y dile fuerte: no importa lo que el diablo haga para retenerte. Dile fuerte: la mano de Jehová viene sobre ti, viene sobre el diablo, y habrá libertad para tu vida. Si alguien lo cree, aplauda al Rey de Gloria. Diga conmigo: libertad. ¿Viene qué? Libertad. El apóstol Pablo dice
por allá en Corintios capítulo 10 versículo 11, dice que todo lo que le sucedió al pueblo de Israel es una enseñanza, un modelo o una lección para nosotros. Dice, todo lo que le sucedió a nuestros padres nos debe servir a nosotros como enseñanza. Cuando nosotros miramos antiguo pacto, nuevo pacto, nosotros sabemos que el antiguo pacto es la sombra de lo que iba a suceder en el nuevo. Israel en el Antiguo Testamento es lo que es la iglesia en el nuevo. Es el Israel espiritual es lo que es para nosotros la iglesia. Entonces, cuando nosotros miramos la historia de Israel, nosotros tenemos que hacer una analogía o más que un paralelo y establecer un paralelo entre los eventos que sucedieron con Israel, la forma como sucedieron, porque muchas de esas cosas están haciendo un anticipo de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando Dios encuentra a Israel, lo encuentra como esclavo. Dice que 430 años sirvieron a una nación como la nación egipcia. 400 años donde la identidad les fue cambiada. Si usted encuentra, los israelitas eran ganaderos por excelencia. Pero cuando tú los miras en Egipto, se habían convertido en constructores. Se les cambió la identidad. Ya no era gente que labraba la tierra, que cuidaba a las bestias del campo. Ahora dice que era gente que construía ciudades. ¿Por qué? Porque la esclavitud, el sistema opresor, está diseñado para robar y para transgiversar la identidad del ser humano. Fíjese que no estoy hablando del cristiano, estoy hablando de ¿qué? Del ser humano. Satanás, faraón, tipo de Satanás, tiene mecanismos y estrategias, diseños para oprimir la vida del ser humano. Usted ve que en el capítulo 1, cuando ellos comenzaron a crecer y comenzaron a multiplicarse, dice la Biblia que Faraón dijo, seamos sabios para con ellos, para que no se multipliquen. Y eso tiene que ver en nuestra vida. Cuando viene un tiempo de multiplicación, cuando viene un tiempo de ensanchamiento, lo primero que tú vas a enfrentar es un decreto de muerte sobre tu vida y un decreto de opresión de parte del diablo para impedir que tú puedas seguir creciendo, para impedir que tú puedas seguir avanzando. Y gente que no entiende este principio es gente que en el mejor momento de su vida se detienen, se estancan y pierden lo que Dios traía de camino para ellos. Escúchame. Ellos empezaron a crecer, a multiplicarse, a reproducirse. Dicen los teólogos que Israel era 7 veces más fuerte que los egipcios, porque por cada egipcio que había en la tierra, habían 7 hebreos. Entonces explíqueme usted cómo una nación que es 7 veces inferior en fuerza, en potencial, puede gobernar a otros. ¿Sabe cómo lo hace? Con sabiduría. Porque la sabiduría no es solo divina o humana, la sabiduría también es diabólica. Entonces él dice, empleemos de sabiduría, hagamos sabiduría para oprimir. Y entonces hoy encontramos gente que está ya dentro de la iglesia, pero que está oprimida y no lo ha entendido porque su entendimiento está entenebrecido y su enfoque está distorsionado. Cuando usted pierde el enfoque, usted lo pierde todo. Si a usted le rompen el enfoque, usted le dañaron todo en la vida. ¿Por qué? Porque usted va a terminar siendo y haciendo cualquier cosa menos lo que Dios quería que usted fuera. Por eso una de las cosas que usted más debe cuidar es su enfoque, su visión de vida, su llamado, y debe tener claro prioridades en la vida, porque cuando rompen el enfoque usted empieza a trabajar y a resolver asuntos que Dios no quiere que usted resuelva, que Satanás le puso. ¿Cómo hizo Satanás para que esa gente no saliera? ¿Cómo hizo Faraón para que esa gente no saliera? Le aumentó la carga. Lo que ellos tenían que hacer, que era producir ladrillo con la materia prima sobre la mesa, ahora tenían que ir, buscar la materia prima, traerla y en el mismo tiempo hacer lo que hacían antes. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Yo no soy productor de ladrillos. ¿Sabe qué tiene que ver con eso? Que a usted Satanás le va a embolatar el tiempo, que a usted Satanás le va a embolatar sus finanzas,
le va a embolatar su fuerza. Entonces, cuando usted no tiene entendimiento de lo que está sucediendo en el campo espiritual, porque usted tiene una mente natural nada más, usted no hace una percepción o una lectura del mapa espiritual, usted dice: es que mi jefe me está aumentando el trabajo. No es su jefe, detrás de él hay un espíritu opresor para que a la hora del servicio, a la hora de la administración, a la hora del culto usted no pueda, a la hora del altar familiar, a la hora de la oración usted dice: no alcanzo a llegar, excúseme, no puedo llegar porque tengo más trabajo. Usted tiene que entender que detrás de eso hay una confrontación espiritual que no va a cambiar a menos que usted la libere. ¿Usted cree que es normal que en familia todos se enfermen? ¿Usted cree que es normal que vengan periodos donde usted sale de una enfermedad, entra su esposa, entra su hijo, hasta el perro se le enferma? Y hay familias donde el perro es un hijo más. Sí, yo acabo de tener una discípula que al perrito le dio un infarto. Hermano, me tocó ministrarla como si le hubiera muerto la esposa, algo así. Entonces usted dice: pastor, no podemos, estamos todos enfermos, y usted está saliendo de uno y entra el otro. Por favor, cada vez que vienen cosas buenas para su vida, Satanás va a echar mano de la sabiduría para oprimirle y para impedir que venga multiplicación y crecimiento. Y ahí es donde se tienen que generar días de rompimiento y días de liberación. Entonces Dios viene y aparece, y esa gente, ¿qué hace? Está allí embolatada. Explíquemelo. 7-1 eran. ¿Y sabe cuando dice que Faraón los oprime? Cuando se está multiplicando, dice: usemos de sabiduría para impedir que se multipliquen, que sigan creciendo. Entonces yo vengo en esta mañana como profeta de Dios a decirte: cada vez que Dios va a empezar a traer crecimiento y multiplicación sobre una visión, llámese iglesia, llámese familia, llámese empresa, llámese como se llame, una visión que ha sido activada por Dios, el diablo va a aparecer para detenerlo. Pero por encima de eso, la mano de Dios también va a venir para sacar tu vida y para introducirte a lo que Él dijo que iba a hacer contigo. Levante su mano derecha, diga conmigo: no me voy a desenfocar. Dígalo fuerte: me voy a mantener firme. Diga: una cosa determino y mis pies se afirman sobre ella. Ahora diga fuerte: y entonces veré luz, veré gloria, veré el amanecer de Dios sobre mi vida si mantengo mi enfoque definido. Usted decidió servirle a Dios, manténgase. Aunque sea, mire, nosotros en la iglesia tenemos algunos estándares o principios dentro del liderazgo. Uno de ellos: todo líder asume la responsabilidad final. Un líder no puede decir: es que el ministro de alabanza, yo no sé quién sea, voy a hablar de cosas que yo no conozco, es que es el baterista, es la cabeza, tiene la responsabilidad final. Segundo, nosotros producimos resultados a pesar de las circunstancias. Aunque usted esté enfermo, usted tiene que producir resultados. Cuando yo tengo una reunión los días martes que se llama Ejército de Transformación, son 20-30 personas que van, porque para ir a esa reunión se necesita tener cuero duro. ¿Por qué? Porque yo tiro a matar. Yo tiro a que mi idea en esa reunión es que queden pocos, no muchos. Que queden los que son. Porque Dios ni es, escúcheme bien, Dios es lo que nosotros llamamos efectivo. Hay gente que es eficaz y hay gente que es eficiente. Dios es efectivo. ¿Y qué es ser efectivo? Dios hace más con menos. Les voy a empezar a complicar la vida. ¿Cuántos tenía Gedeón cuando fue a enfrentar a los madianitas? ¿Había más? 30,000. Se quedó con 10,000. Y de los 10,000 le dice: devuelve a 9,700 y se queda con 300. Va a enfrentar una nación y Dios le dice: deja pocos. ¿Por qué? Porque hay gente que en el proceso de la visión lo que hace es estorbo. Yo cuando iba a pasar me aseguré que aquí habían líderes. Y yo no vengo a maltratarlo. Por favor, entiéndame. Yo no soy el tipo de pastor que dice lo que usted quiere oír. Yo soy el tipo de pastor que digo lo que Dios le quiere decir. Me voy a asegurar. Levante su mano derecha, diga conmigo: necesito un espíritu enseñable, una actitud inofendible. Diga: el hombre de Dios no viene a dañarme, no viene a ofenderme, viene a edificarme. Diga: hay cosas que necesitan ser cambiadas en mi vida y la verdad
siempre produce resistencia. Dile al que está a tu lado, no es contigo, es conmigo que están hablando. Usted no se va a ofender, ¿verdad? Porque yo voy a decir cosas que después se enoja. El liderazgo en nuestra iglesia corre la milla extra. Pastor, que son las 10 de la noche. Hermano, si la gente todavía está a las 10, usted no se puede ir. Usted es el último que se va. Y si mañana tiene que estar a las 5 de la mañana y salió a las 12 de la iglesia, duerma a 3, se levanta, se arregle, a las 5 hay que estar. Porque por eso somos servidores. ¿Sabe a cuánto de distancia iba Josué del pueblo? A 1 kilómetro. Porque todo líder tiene que ir adelante de su gente. Entonces, mire acá. Esa gente está oprimida porque les rompieron ¿qué? El enfoque, perdieron identidad y están allí. Y Pablo dice que esas cosas suceden con nosotros. Yo voy a hablar un tema personal. Yo no creo en la posesión demoníaca de un cristiano. Yo creo en la influencia demoníaca sobre la vida de un cristiano. Si usted lo comparte, pero mi perspectiva es que una persona que ha sido libre verdaderamente. Ahora, ¿cómo sé que una persona fue libre? Porque pasó por la cruz. Los que que asisten a la iglesia y necesitan administración para ser libres de demonios, de posesión demoníaca, son los que nunca tuvieron un encuentro personal con la cruz. Porque el que atraviesa la cruz alcanza libertad. Si usted no ha pasado por la cruz, sino sencillamente usted ha tenido acercamientos a Dios, ha tenido distancia, se ha acercado, ha querido conocerle, pero hasta que usted no atraviese la cruz, usted no experimenta libertad total. Entonces hoy tenemos gente en nuestras iglesias que se llenaron de la palabra, se llenaron de la presencia, pero nunca pasaron la cruz porque la cruz duele. Por eso Adán, el hombre primero, no quiso recuperar el Edén, porque Dios colocó la espada. ¿Se acuerdan que Dios colocó una espada a la puerta para que lo recuperara? Y Adán, lo que Adán perdió, y lo voy a hablar en el segundo bloque, lo que Adán perdió fue la mayoría de edad. El hombre adulto que Dios estableció en el huerto era Adán. Cuando Adán peca, se vuelve a la condición de niño, y ningún niño quiere pasar por sufrimiento. Entonces viene un postrer Adán que atraviesa la cruz y abre el Edén y nos devuelve a la condición de hombres adultos. Ustedes y yo podemos hoy ejercer gobierno en la tierra porque la posición que Dios estableció desde el principio fue restaurada en el postrer Adán. Amén. Pastor, ¿qué tiene que ver con eso? Que al hombre adulto no le tiene temor al sufrimiento, es el niño, el inmaduro. Entonces tenemos gente que no es libre porque no quiere renunciar, porque no quiere tener abnegación, no quiere tener sacrificio en su vida. Hermano, usted no puede tener libertad si usted no está dispuesto a pasar por la cruz, y la cruz duele, la cruz cuesta. Yo sé que ninguno de los de ustedes es lo que voy a decir, pero una persona que vino a Cristo, lo invitaron a la iglesia y tiene 2 mujeres, y la Biblia dice, tienes que dejar una, quedarte con la que es. Entonces a él le duele porque yo las amo a las 2. Entonces ¿sabe qué prefiere? Venir a la iglesia, calmar su conciencia los domingos, pero seguir viviendo su vida y no pasar por la cruz, porque la cruz le dice, te quedas con tu esposa. El empresario que tiene doble contabilidad, él viene a la iglesia, pero la palabra dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces dice, yo voy a la iglesia, pero no voy tanto, porque si paso por la cruz voy a terminar perdiendo lo que para mí está bien. ¿Vamos bien? Entonces la cruz es lo que produce libertad en mi vida. Usted no se deje engañar. Nadie es cristiano por estar dentro de la iglesia. Así como usted no se convierte en un avión por estar parado en el aeropuerto, tampoco se convierte en cristiano por estar parado dentro de la iglesia. ¿Trabajan a Bianca? ¿Ves? No es así. Requiere que pasar por la cruz. Dile al que está a tu lado, necesitas un encuentro personal con la cruz. Vamos, predícale, necesitas un encuentro personal con la cruz. ¿Con qué? Con la cruz. Ahora, Dios viene y encuentra al pueblo, a su pueblo, y los va a sacar a libertad. Porque Dios tiene un propósito con ellos. Porque Dios tiene una tierra asignada para ellos. Porque Dios tiene una tarea asignada. Porque hay una identidad que tiene que ser restaurada. Pero cuando Dios viene, Dios llama a Moisés. Ahora, fíjese en algo. Dios no quería liberar a Israel de la mano de un pastor de ovejas. Dios lo que quería era levantar un faraón y como faraón darle libertad a Israel. Solamente que en el camino Moisés la embarró.
Dios, escúcheme, el propósito original no era un pastor de ovejas, sino porque Dios estableció a Moisés en la casa de Faraón y fue considerado hijo de Faraón o nieto. Él era el que iba a ser, el que se iba a hacer a cargo, pero en el proceso, como siempre, nosotros la embarramos. Ahora, que un hombre la embarre no quiere decir que el propósito de Dios se detenga, porque el propósito de Dios es más grande que usted y que yo. Y aún más, el propósito de Dios es más grande que nuestros errores, nuestros desaciertos y nuestras malas decisiones en la vida. Aplauda al Señor. Entonces Dios le dice a Moisés: ahora que no quisiste por ese lado, te va a costar más. Y lo manda 40 años al desierto. Y Moisés vive 3 etapas. Una etapa donde Moisés creía que era alguien porque estaba dentro del palacio. Vive otra etapa donde cree que no es nadie porque está en el desierto. Y vive una tercera etapa donde ve lo que Dios puede hacer con los que no son nadie. Y ahí viene Moisés, Dios lo llama y lo llama para liberar. Y entonces él va a Faraón. Y aquí comienza la historia. Él va a Faraón y le dice: mire, Dios apareció. Y Dios nos dice que tenemos que salir de acá y que tenemos que levantar adoración y que tenemos que levantar celebración. Y Faraón plantea una pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? La estupidez más grande que pudo haber cometido Faraón fue haber preguntado: ¿quién es Jehová? Segundo, él manifestó un corazón que es rebelde, orgulloso, prepotente y de gobierno, porque era la nación más poderosa de la época. Lo que Faraón está diciendo es: si yo soy Faraón y gobierno la tierra, ¿quién es Dios para que me gobierne a mí? O sea, ¿por qué le obedezco a alguien si yo soy Faraón? Usted me puede entender lo que yo le quiero decir. Es como que usted es el presidente de la república, de la nación más grande del mundo, y usted, toda la gente viene a comer de usted, se alimenta de usted. Usted es la potencia mundial y alguien viene y le dice: mire, que le mandaron a decir que haga caso. ¿Y por qué hago caso? O sea, a mí todo me obedece. Entonces él plantea una pregunta: ¿y quién es Jehová? Y ahora Dios le va a responder. Y para sacar a Israel de esclavitud, Dios le va a responder. Entonces yo me fui a la tarea. Esa palabra yo la prediqué muchas veces, la leí muchas veces, pero jamás tuve la revelación que tuve hace unos meses atrás de esta palabra. No voy a hablar de las 10 plagas, porque las 10 plagas yo creo que a usted se las han predicado, que cada plaga es una deidad que Dios le quebrantó. La deidad de las moscas, la deidad de las aguas. Cada plaga es una deidad que Dios quebrantó para decirle a Faraón: ¿dónde están tus dioses que vengan a defenderte de mi mano? Bonito, ¿verdad? Faraón, ¿por qué Faraón dice quién es Dios? Y se afirma tanto porque Faraón tenía su trono establecido sobre deidades. Egipto era una nación que gobernaba desde el espiritismo y desde el ocultismo. Eso no es nuevo, hermano, eso siempre ha existido. Y entonces Dios empieza a destruirle cada uno de sus fundamentos para dejarlo sin piso y decirle: yo quiero que tú me quieres conocer, yo me quiero revelar a ti. Las plagas no se pueden estudiar en un bloque de 10, sino que las plagas tienen que estudiarse en bloques de A3 más 1. Cada plaga, o sea, son 10 plagas y cada 3 plagas hay un asunto que entender. En el primer bloque hay un principio, en el segundo bloque hay otro principio, en el tercer bloque hay otro principio y el 10º más 1. Hay algo que los judíos tienen que se llama el emuná. No sé si usted ha oído hablar de eso. El emuná es la construcción de la fe. El judío no cree porque le dijeron crea. El judío cree porque tiene conocimiento para creer. La fe del judío se basa sobre el conocimiento y esa es una fe que es inamovible. Por eso usted ve que un judío no anda titubeando en su fe. Porque esa gente tiene una fe sólida, una fe basada, no en emociones como muchas veces en nuestra fe, que yo sentí entonces creo, pero el otro domingo no sentí, ya no creo. Es que hoy yo lloré y entonces esta semana voy a conquistar el mundo y voy a abrir grupos y voy a abrir células y voy a predicar porque yo siento la unción. Pero como a la siguiente semana o a los 15 días ya no la sientes, entonces dices: creo que ya no es conmigo, creo que Dios ya no me tiene a mí, creo que es para otra persona. Pero el judío no, el judío establece bases sólidas para edificar su fe. Eso es lo que se llama el emuná. Y el emuná tiene 3 escalones. Número 1. El emuná tiene que verificar, certificar que hay un Dios que es real.
Número 2, el emuná tiene que verificar que ese Dios que es real, número 1, se avala la existencia de Dios. Número 2, tiene que demostrar que ese Dios tiene poder para favorecer a su pueblo. Y número 3, el emuná, el tercer escalón, es que no hay otro Dios, Él es el único Dios. Entonces vamos a mirar las plagas. Primer bloque de plagas, ¿cuáles fueron? Aguas convertidas en sangre, ranas y ¿qué? Y piojos. Algunos dicen que en realidad las aguas no se convirtieron en sangre, sino que tomaron un color rojizo porque fueron contaminadas por Dios. Cuando dice de piojos, de ranas, ¿sabe qué le está golpeando Dios? El orgullo. Porque los egipcios eran orgullosos por excelencia. Mujeres que están acá, mírenme. El tocador de una mujer egipcia de un alto rango era como este salón de grande. El tocador. Esas mujeres tenían aceites, esencias, perfumes, fragancias, aromas, se bañaban en leches de cuanto tipo había. O sea, era una cosa absurda. Pero ahora la Biblia dice, por ejemplo, los piojos, que el polvo de la tierra se les convirtió en piojos. Y es más, no solo eran piojos, eran diferentes tipos de insectos, de escarabajos. Entonces, donde un egipcio llegaba, habían piojos. Iban a comer, habían piojos. Iban a dormir, habían piojos, garrapatas, chinches, qué sé yo, pegados por todas partes. ¿Y sabe cuál es la conclusión a la que llegan con las aguas, con las ranas y los piojos? Miremosla. Primer escalón. Abra su Biblia, por favor, en el versículo 17, ahí mismo en Éxodo, versículo 17. Éxodo capítulo 7, versículo 17, fue donde habíamos quedado en el último capítulo. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. En esto sabrás, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Pregunta, ¿quién es Jehová? Y ahora Dios le dice, te voy a responder, pero te voy a responder con mano fuerte, dice Éxodo. Te voy a responder con señales y te voy a responder con maravillas. Entonces, pase la hoja, capítulo 8, versículo 19. Entonces, ahora, ver capítulo 7, ¿quién habla? Dios habla. Ahora, ¿quiénes concluyen acá? Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Levante sus manos en alto. Yo hoy vengo a declarar sobre esta casa, vengo a declarar sobre la familia de esta casa, sobre las generaciones de esta casa, que vienen días donde Dios se le va a revelar a la enfermedad. Vienen días donde Dios se dará a conocer en medio de la crisis financiera. Días donde Dios se dará a conocer en medio de la opresión espiritual. Yo no sé a quién le estoy predicando, no sé quién necesita esta palabra, pero te estoy diciendo, prepárate, porque el sistema de cautiverio, el sistema de opresión va a conocer quién es tu Dios, va a saber quién es el Dios que tú adoras. Oh, yo no sé si alguien me está entendiendo, pero el Dios que tú adoras es real. El Dios que tú adoras está vivo y ahora se va a evidenciar. ¿Sabe qué me dijo Dios? La iglesia sabrá que nunca adoró a un Dios muerto. La iglesia sabrá que adoró a un Dios vivo. La iglesia entenderá a quién le sirvieron, a quién adoraron, a quién le trabajaron, en quién ofrendaron y diezmaron. Sabrán por qué, porque viene demostración de la gloria de Dios, viene manifestación del poder de Dios. Escúchame bien, la enfermedad conocerá el poder sanador de tu Dios. La escasez conocerá el
el poder de la provisión de tu Dios. Son días para mantener la fe. Son días para mantener la adoración. Son días para mantenerse firme, porque viene manifestación y demostración de quién es tu Dios. Aplauda por encima de su cabeza. Digan: los pueblos sabrán, el diablo sabrá quién es mi Dios. Vamos, levante su mano derecha, diga conmigo: la opresión sabrá quién es mi Dios. Vamos, otra vez, diga: voy a mantener mi adoración genuina, mi entrega, mi sacrificio. Diga: mis diezmos, mis ofrendas, mi oración de madrugada, la voy a mantener, porque sé que Dios se va a revelar en mis días. Alguien debería atrapar esta palabra: Dios se va a revelar en tus días. Aleluya. Abraza al que está a tu lado, dile: Dios se va a dar a conocer en tus días. Y Faraón dijo: ¿y quién es Dios? Y Dios dijo: ahora sabrás quién soy yo. La mayor fuente de riquezas que tenían los egipcios eran sus aguas. El río Nilo, que le abastecía y le garantizaba comida todo el año. Y Dios se lo toca. ¿Quieres saber quién soy yo? Ya te voy a responder. Y se revela ¿con qué? Con prodigios, con señales, con mano fuerte. No tengas miedo de los días que estás viviendo. No tengas miedo si has estado viviendo un año de confrontación y un año de batalla, un año de guerra. No tengas miedo si este año las cosas no salieron. Un día yo aprendí que hay años que son en curva y hacia arriba. Y hay años que son autopistas, planos, donde puedo avanzar. Lo que el año que pasó me costó, Dios me lo redime, y en un año puedo hacer lo que no hice en varios. No dejes que el diablo te robe la fe. No dejes que tu adoración baje, no dejes que tu servicio baje, no dejes que tu pasión desaparezca. Dios se va a revelar en tus días. Y no solo el diablo, sino tú también vas a conocer la dimensión del Dios que has estado adorando, la dimensión del Dios que has estado sirviendo. Yo compartí esta semana una palabra en mis redes sociales, porque Dios me habló de 4 cosas para tener una vida de fe exitosa. Pero una de las cosas que Pablo dice es que uno debe vivir con mentalidad de recompensa. Pablo dice: yo he peleado la batalla, yo he terminado la carrera, yo me he mantenido fiel. Y dice: por lo tanto, el Dios justo me dará mi recompensa. Y tú debes saber que cuando tú eres fiel, cuando tú te mantienes en el campo de lucha, aunque tus fuerzas no van, pero no retrocedes, cuando muchos abandonan la carrera, cuando muchos dejan de creer, cuando muchos buscan el escapismo para poder encontrar salida, pero tú dices: yo no suelto lo que tú me has dado, yo no suelto lo que tú me diste, yo voy a ser fiel. Recompensa vendrá sobre tus días. Y yo sé que aquí hay gente que necesita oír lo que de mis labios está saliendo. Dios se va a revelar a tus días, y sabrás que ninguna ofrenda, ningún diezmo, ninguna oración, ningún sacrificio fue en vano. Dios le hará saber a tu opresor que tu adoración está fundamentada. Abraza al que está a tu lado, dile: el diablo sabrá quién es tu Dios. Vamos, predica por mí, dile: el enemigo de tu familia sabrá quién es tu Dios. Dile: el que ha tratado de dañar tu matrimonio, el que ha tratado de dañar tu matrimonio sabrá quién es tu Dios. El que trató el que trató de empobrecerte, el que te quiso llevar a la ruina financiera, sabrá quién es tu Dios. Predícale, dile: el que te quiso enfermar, el que quiso dañar tu cuerpo, tocar tu salud, sabrá quién es tu Dios. Oh, yo no sé si alguien lo crea, pero vamos a saber quién es Dios. Y entonces los hechiceros dicen: esto no es otra cosa, esto es el dedo de Dios. Pero el tipo estaba ciego. El tipo dice que no los quiso ¿qué? Oír, escuchar. Entonces Dios dice: muy bien. Ahora Faraón, en la mente de Faraón hay un concepto, son 3 cosas. Está bien, tú existes, pero tú no puedes actuar a favor de tu pueblo. Es decir, tú no puedes hacer diferencia entre nosotros y tu pueblo. No hay un Dios
que pueda hacer eso. Entonces viene un segundo bloque de plagas. ¿Cuáles plagas siguen? A ver. Son 9 que vamos a mirar. Vienen las ¿qué? Las moscas, la muerte del ganado y el granizo. Entonces fíjese algo. Las úlceras, perdón, me adelanté. Las úlceras. La gente se llenó de llagas. Sus ganados se morían. Ahora, fíjese algo. Estas plagas, las moscas, las úlceras y la muerte del ganado tuvo una particularidad. ¿Dónde sucedía? En ellos. Se moría una vaca y miraban las vacas de los hebreos y estaban vivas. Aparecían moscas en las casas de los egipcios, pero miraban las casas humildes de los hebreos y no había. El granizo no los tocó. Yo quiero que usted entienda algo. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a ellos? Yo sí puedo intervenir. Y no solo intervenir, sino favorecer a mi pueblo. Que era el segundo escalón del emuná. Y mire algo acá. Vamos a abrir la Biblia otra vez. Porque después de que se construye este primer escalón, peldaño, es decir, el reconocimiento básico de la asistencia de Dios, ahora viene la segunda tanda de moscas, de plagas, perdón. Y mire lo que dice la Biblia, Éxodo capítulo 8, versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también. Léalo. Para sacar. ¿Pero qué? No pudieron. O sea, fíjate, aquí hay algo que usted tiene que entender. Que en el mundo espiritual hay confrontación de altares. Toda batalla espiritual es una guerra de altares. Cuando Faraón ve las moscas, la muerte del ganado, manda a sus hechiceros ¿a qué? A trabajar para detener, para poder ¿qué? Anular lo que está sucediendo. Entonces esa gente levanta ritos, la Biblia no lo dice, pero es obvio. Levantan altares, levantan ritos, ofrecen animales, empiezan a hacer sacrificios, pero en ese momento algo sucede, no les funciona. Sus dioses no responden, su poder es nulo, su poder está anulado. ¿Por qué? Porque Dios está demostrando lo segundo: yo soy Dios, yo sí existo, pero número 2, yo tengo poder sobre mi pueblo. Amén. Mire, cuando Elías fue a enfrentar en el monte Carmelo, ¿qué hubo en el monte? Guerra de altares. Y el profeta confronta a los profetas de Baal y le dicen: vamos, invoquen a su Dios. Y se le burla, le dice: tal vez su Dios ¿qué? Está dormido. Griten más fuerte, vamos, despiértenlo, háganlo actuar. Y no pueden. Y yo hoy vengo como profeta de Dios a decirte algo. En el mundo espiritual tú necesitas hacer guerra de altares. Y tú no tienes que tener miedo cuando tú, si hay alguien aquí que es empresario, comerciante, que se mueve, cuando tú vas por una licitación, tú tienes que levantar un altar por esa licitación. ¿Por qué? Porque tú y yo somos ignorantes en el campo espiritual, hermano, escúcheme bien. Somos ignorantes, nosotros vamos, tenemos la capacidad, tenemos el dinero, tenemos los papeles, tenemos todo, pero se lo dan al impío. ¿Por qué? Porque muchos de esos negocios están amarrados en un altar de brujería, están amarrados con el masón, con santeros, y tú y yo no hacemos altar porque queremos que todo sea fácil. Yo le he enseñado a mi iglesia: negocio que tú quieras alcanzar, amárralo con un pacto, amárralo en el altar, amárralo en sacrificio, porque es guerra de altares lo que se va a dar allí. Amén. Amén, amén, amén. Tú y yo somos ignorantes en el campo espiritual, desconocemos cosas. Señores, yo no tengo nada en contra del presidente, pero ¿usted cree que haber ido a la Sierra Nevada fue un acto inocente?
¿Sabe qué anda haciendo la iglesia? ¿Sabe qué está haciendo la iglesia? Matándose dentro de ellos por falta de revelación. Y yo no estoy diciendo que la otra parte sea buena, porque, gracias, yo no estoy diciendo que la otra parte sea buena. Yo solamente estoy diciendo que detrás de todo siempre hay un asunto espiritual. Entra a un restaurante, mira en ocasiones la indumentaria, no la decoración de los restaurantes. ¿Tú crees que es casualidad triángulos, pirámides, sapos, el gatito? Detrás de eso, escúcheme bien, hay un campo espiritual. Yo conozco ejecutivos de alto nivel que el diseño de su oficina está elaborado para mantener energías y para mantener corrientes satánicas. Desde que usted entra hay colores diseñados. Artistas que tienen un color específico. Mírelos, hay artistas que no salen sino con un solo color, manejan un color. Señores, eso es lo que nosotros estamos viviendo. Guerra de altares. Tú vas a una universidad, ¿qué encuentras en una universidad? Homosexualismo, lesbianismo, drogadicción, ateísmo. Hoy un cristiano que sobrevive en una universidad porque tiene la fe muy fuerte, porque desde el que te está enseñando es homosexual. ¿Y qué hacemos nosotros? Dios mío, es que esto es pesado. No, tú y yo no tenemos que intimidarnos. Tú y yo no tenemos que andar asustados. No tenemos que andar persuadidos por eso. Tú sencillamente levanta un altar. Levanta altar. Escúchame, esa gente invocaron su Dios, no pudo. ¿Por qué? Porque el único Dios, el que estaba funcionando, era el Dios de los hebreos, que tenía dominio. Cuando tú llegues a la empresa y pisas mañana cuando entre, aquí llegó un profeta de Dios y toda obra de hechicería se cae. Toda obra de brujería se va. Lo que tiene amarrado mi negocio, cuando entres a tu empresa, a la oficina de tu jefe, entra con pie de profeta. Lo que está operando detrás de ese hombre lo anulo, va por tierra, se cae. Ha llegado un profeta de Dios, y donde llega un profeta de Dios, los profetas de Baal quedan en vergüenza. Dile al que está a tu lado: deja de tener miedo, deja de ser inocente y comienza a hacer tu propia guerra. Sacúdemelo un momento, sacúdemelo. Dile: haz tu propia guerra, haz tu propia guerra. Dile: son días de confrontación, son días de lucha, haz tu propia guerra. Ay, pastor, ore por mí. ¿Es que usted tiene la boca amarrada o qué? Hable. Suelte la palabra. Entre, y cuando usted vaya a hacer un negocio, antes de cruzar esa puerta, mande la palabra delante de usted. Va a pedir un trabajo, coloque esa hoja de vida en un altar y suelte la palabra delante de usted. Porque ellos, mire, hermano, el mundo espiritual existe, es real. Lo que pasa es que nosotros somos muy carnales. Y no estoy hablando en carnalidad en cuanto a pecado, estoy hablando en carnalidad en cuanto a que nos movemos solo en lo natural, en un solo plano. Usted y yo nos movemos en un solo plano. Mire, cuando nosotros tomamos la iglesia, salió del apartamento a un lugar que era pequeño, era una casa. Estuvimos el primer año, bueno, tú lo conociste. Era un lugar pequeño. Uno de los líderes me dice: pastor, que ya no está, gracias a Dios, ¿usted va a abrir la iglesia acá? Aquí solo hay discotecas, hay bares, 150 con 19, eso es una zona pesada. Y yo lo miré y le dije: ¿y entonces dónde quiere que la montemos? No somos nosotros los que tenemos que correr, son ellos los que se tienen que ir. El hombre no aguantó 30 días con nosotros, se fue, gracias a Dios. Ese es de esos peligros eminentes que va de iglesia en iglesia. En 2 años ha recorrido 6 iglesias, porque ninguno lo quiere certificar como pastor hasta que se nombró pastor. Ese es un peligro, es una amenaza del reino. Es todo que Dios tiene que erradicar. Que esos son los que le hacen daño al cuerpo de Cristo. Son los que mañana se nombran pastor, roban a una gente y dicen los pastores. No, los pastores no, gente rara que nosotros dejamos que se levanten. Bueno, cierro el paréntesis.
Pero yo empecé yo llegaba caminando y yo iba y me le paraba al frente. Te sellas, te secas. Y empezaron a cerrarlos. Recuerdo que cuando nos llegamos al lado, 1, 2, 3 locales al lado, había una cafetería y cuando llegamos abrieron un bar. Y yo fui. Yo no soy brujo, pero yo pasé con un puñado de sal y lo arrojé. Y te secas en el nombre de Jesús, porque la atmósfera espiritual de esta región la vine a gobernar yo. ¿Sabe qué sucedió? 30 días y vaya, mire, hay una venta de cajas, de cintas, de todo lo que tiene que ver para trastear, para mudanzas. Otro se convirtió en una vidriería. Otro se convirtió en un restaurante, en una venta de bolsos. Quedan como 2, pero ya no estoy allá. Pero tú y yo tenemos que entender la autoridad, el tipo de Dios que tenemos. Hay gente que dice, mire pastor, se me mudó una bruja a vivir al lado de la casa. Hermano, póngale la mano a esa pared, profetícele que esa vieja cuando vaya a levantar sus conjuros, sus bichos, sus vainas, tenga que huir. Aquí no me funciona, algo me bloquea. Que lo tiene bloqueado, que al lado hay un altar de un profeta, de un hijo de Dios, que no se intimida, que tiene boca de profeta, y que cuando los brujos van a levantar no le funciona, porque tu Dios es más grande que todo Dios. Oh. Tu Dios es más grande que todo Dios. Entonces levanta tu altar, haz tu propia guerra. Pero nosotros solo somos buenos haciendo guerra en la iglesia, porque algo tiene el cristiano que es gavillero. ¿Entienden la palabra? En manada, en pandilla. El cristiano solo no pelea en pandilla, en gavilla, en combo, eso, en el parche. Aquí, mire, aquí usted habla en lenguas, profetiza, usted es el Saiyajin de la fe, el Goku. Pero yo lo quiero ver igual en su empresa. Yo lo quiero ver igual en su barrio. Yo lo quiero ver igual en su familia, en el edificio donde usted vive. Ahí es donde usted tiene que hacer su guerra. Ahí es donde la gente que está dice, algo pasa en este lugar, algo sucede, que lo que hacíamos antes ya no nos funciona, lo que practicábamos antes ya no tiene poder. ¿Por qué? Porque usted llegó. Entonces ahora Dios, ¿qué pasa? Dicen ellos, no podemos, no nos funciona, no marcha, porque Dios está demostrando que tiene poder, que tiene favor sobre su pueblo. Segundo peldaño. Tercer peldaño. Abraza al que está a tu lado, dile, tu Dios. Déjame terminar este punto. Tu Dios va a hacer diferencia entre tu vida y el impío, entre el justo y el injusto. Predícale, profetízale, dile, vienen días donde habrá diferencia, habrá diferenciación, dígalo, entre el que ama a Dios y el que no lo ama. Dile, vamos, predícale, dile, predícale. Por años los mejores negocios fueron para el impío. Las mejores casas fueron para el impío. Las becas, los premios fueron para el impío. Pero ahora Dios hará diferencia entre tú y el que no lo es, entre el santo y el impío. Vamos, levántale la mano, dile, vienen días donde la gente sabrá que tú eres evangélico cristiano, porque todo lo bueno te comenzará a pasar a ti. Oh, alguien predique, todo lo bueno comenzará a suceder con nosotros. Tercer peldaño. Hay muchos dioses, pero yo soy el único Dios. Primer peldaño, la existencia de Dios. Segundo peldaño, la diferencia de Dios, que Dios puede actuar, favorecer a su pueblo. Tercer peldaño, solo hay un Dios, y ese soy yo. Entonces mira las palabras que vamos a encontrar, porque yo sé que muchas veces ustedes las han leído, pero a veces pasamos por encima. Pero esas palabras tienen una intención. Éxodo capítulo 9, versículo 14. Éxodo 9, 14.
porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas. Para que entiendas que no hay otro como yo en toda. Oh, yo leo esto, lo he predicado ya como 3 veces este mensaje, pero lo leo y mi corazón se revoluciona. Para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. El tipo preguntó: ¿y quién es Dios? Ahora mira el versículo 18. He aquí, mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado. ¿Cuál qué? Cual nunca hubo. ¿Por qué nunca hubo? Porque ese tipo a Dios no se le había revelado, no lo conocía. Ahora que lo va a conocer también cosas que solamente el Dios verdadero puede hacer. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Está conectado a la palabra? Vas a saber que no hay otro como yo. Y como ahora sabes que no hay otro como yo, vas a ver hechos que nunca viste porque no sabías quién era yo. Capítulo 10, versículo 6. Y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos tus egipcios, cual nunca vieron que tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Míreme acá. A nosotros mismos Dios nos va a sorprender. Porque hay mucha gente dentro de la iglesia que tiene una revelación de un Dios limitado. Y de acorde al tamaño de revelación que tú tienes de Dios, será el tamaño de los milagros que Dios hará en tu vida. Lo quiero repetir. Del tamaño de la revelación que tú tienes de Dios, es el tamaño de los milagros o de las evidencias y señales que han sucedido en tu vida. Si en tu vida todavía no has visto cosas sobrenaturales, es porque tú tienes una revelación muy pequeña de Dios. ¿Cómo debe cambiar eso? 1, metido en la palabra. La palabra te amplía, la palabra te expande, te ensancha la revelación de Dios. 2, en la adoración. La adoración te lleva a conocer facetas de Dios que tú no has visto aún. Dicen algunos teólogos de una manera jocosa que cuando los ángeles gritan santo, 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 es porque están girando alrededor de Dios y ven cosas que nunca habían visto. Santo, santo. Algo así como, wow, ¿qué es esto? Por Dios, ¿qué es esto? Y yo creo que son días que nosotros tenemos que empezar a vivir. Que digamos, yo había visto sanidades. Dios me sanó un cáncer, pero que Dios me usara resucitando un muerto. Esto es otro asunto, esto es otra cosa. Eso es algo que tiene que suceder en tu vida. Hermano, yo quiero impregnarte fe en esta mañana. Quiero desafiar tu vida. No sé qué tipo de Dios tú conozcas, pero el mío es un Dios que tiene poder para cualquier cosa. Y que tiene multiformas de hacer las cosas, que no está amarrado a un prospecto, que no está amarrado a un formato. El mío lo hace como quiere. De por sí que nunca repitió milagro en la Biblia. Sanó 2 veces a un ciego, 3 varias veces, pero nunca repitió. Abrió 2 veces las aguas, una en el Jordán, otra en el Éxodo, pero cambió el método. Dios sigue haciendo milagros, lo que no repite es método. Amén. ¿No lo sabía? Muéstrame un milagro en la Biblia que esté 2 veces de la misma manera. No lo hay. A un ciego le dijo, recibe la vista. Al otro hizo lodo, le puso y ve y te bañas. Ese es el problema con nosotros, que como tenemos una revelación limitada de Dios, entonces amarramos a Dios. Pero fuera de ese marco que nosotros creamos de Dios, hay una serie de cosas que están por suceder en tu vida. Cosas cual nunca has visto. Cosas cual nunca vieron tus padres. Porque ahora sabrás, dice Dios, que no hay otro como yo en la tierra. Levante sus manos. Quiero profetizar sobre tu vida. Y quiero abrir los próximos 2 meses que estamos viviendo. Y declarar sobre tu vida que los cerca de 60 días que nos quedan serán días de milagros cual nunca antes los viste. Que van a, oh aleluya. Siento en mi espíritu decirte que van a venir señales sobre tu casa. Manifestaciones extrañas,
pero que son en el orden de Dios. Van a comenzar a operarse milagros extraños. No se te haga raro si empieza a aparecer polvo de oro en tu casa, si empiezas a experimentar aromas especiales en tu casa, si empiezas a ver señales. Siento la palabra profética muy fuerte hablando a mi espíritu. Voy a traer señales cual nunca hubo en esta iglesia, cual nunca hubo en tu casa. Abre tu espíritu, rompe la religiosidad, rompe con la duda, la incredulidad, destruye la razón, los conceptos que te amarran, y deja que Dios muestre su gloria cual nunca antes la has visto. Diga conmigo: vienen señales, vienen milagros que nunca experimenté. Diga: Dios me va a responder de formas y maneras que yo nunca antes vi. ¿Lo cree? Y ahora hay tres peldaños construidos. Dios existe, Dios tiene diferencia, favorece a su pueblo, y no hay otro Dios. Yo soy el único Dios. Míreme acá. Aquí viene la parte más importante de este mensaje. Van 9 plagas, 3 bloques cada una. Y viene una 10ª plaga, que es la plaga que se llama la plaga del rompimiento y la plaga de la liberación. En otras palabras, es el golpe de destrucción y el golpe de libertad que Dios le propició a Faraón. ¿Cuál es esa plaga? La muerte de los primogénitos. Antes de irse de la presencia de Faraón, Moisés le advierte y le dice que la última plaga que va a caer sobre Egipto es la muerte de los primogénitos. Es decir, los varones egipcios que están naciendo van a morir. Van a morir los primogénitos de las bestias, de las casas, de los siervos. Todo cuanto tenga que ver con Egipto va a morir. Usted dirá: pastor, ¿por qué la palabra se llama el 10º golpe? Porque la palabra plaga en el hebreo significa golpear con fuerza, poner la mano sobre algo con fuerza. Plaga, la palabra plaga en hebreo es eso. Escucha, escríbalo por favor. Plaga significa nagá, es la palabra hebrea nagá, que es poner la mano encima violentamente, que es golpear. Diga conmigo: poner la mano con violencia. Ahora diga conmigo: golpear. Y diga conmigo: herir. ¿Qué es plaga? Golpear, poner la mano con violencia y herir. Por eso, cuando estábamos leyendo la Biblia, al principio de la palabra, usted encontró que Dios decía: pondré mi mano, traeré mi mano sobre Egipto. Cada plaga fue un golpe. En otras palabras, para contextualizarlo, parafrasearlo, Dios le metió la mano al faraón. En realidad, eso fue lo que sucedió. Le dio una muñequera. Pero el tipo era obstinado. El tipo era de ese tipo de gente que le está dando y se para, y que le está lo están y sigue. Pero Dios dice: viene un golpe del que no te vas a recuperar. Viene un golpe que te va a obligar a dejar salir a mi pueblo. Es el golpe del rompimiento. Es el golpe definitivo. Y entonces Dios toca ¿a quién? A los primogénitos. Necesito toda su atención para lo que vamos a hablar. ¿Por qué toca a los primogénitos? Porque matar a los primogénitos era dejar la nación sin futuro. Era dejar la nación sin relevo. Es decir, esa gente va a poder vivir años, pero no va a haber quien los suceda, no va a haber quien los reemplace. La nación iba a desaparecer. Matar los primogénitos era dejarlos sin gobierno, era dejarlos sin esperanza. Pero ¿por qué Dios va a matar los primogénitos? Si alguien puede decir: ¿qué tipo de Dios es mi Dios? ¿Sabe qué es lo que Dios está haciendo? Vengando lo que Faraón intentó hacer con ellos, porque Faraón hubo un momento donde decretó muerte de los primogénitos.
Y el diablo no puede venir y tocar tu vida, tocar tu casa y salir ileso. Porque cuando el diablo te toca a ti, en realidad está tocando a tu Dios. Mientras tú tengas un altar, tu Dios tendrá que salir al encuentro de tus enemigos. Yo quiero repetir esto: mientras tu altar esté encendido, mientras tu vida sea una vida de altar, Dios siempre tendrá que salir al encuentro de tus enemigos. ¿Por qué? Porque tocarte a ti es desafiarlo a Él, y van a tener que entenderse con Dios. Los que se levantaron contra ti, los que te acusaron, los que te calumniaron, los que te robaron, los que te estafaron, los que te oprimieron, los que se llevaron lo que era tuyo, los que se levantaron con violencia contra ti, sabrán que no podrán salir ilesos, porque desafiaron a Dios, tocaron la niña de los ojos de Dios, pelearon contra ti, pero en realidad no pelearon contra ti, pelearon contra Dios, y Dios los vencerá, Dios los aplastará, Dios destruirá tus enemigos. Entonces mire algo: toda arma que Satanás usa contra mí, Dios la usará para favor mío y su propia muerte. Escriba eso: toda arma que Satanás levanta contra mí es una sentencia en su propia destrucción. ¿Alguien está conmigo? Lo que Faraón usó para detener la multiplicación, matando a los infantes, ahora Dios lo está usando contra él. ¿Me puede acompañar el piano, por favor? El pianista, porque el piano ya está acá. Mírenme. Mírenme, porque aquí viene algo muy profundo. Dios va a soltar el espíritu de muerte y va a matar cuanto primogénito hay. Pero ese espíritu tiene una orden: matar ¿qué? Primogénitos. No hay distinción de qué primogénito, sino mate primogénitos. Venga acá. Para Dios asegurar que su pueblo no se va a ver afectado con la muerte de los primogénitos, Dios manda una orden. ¿Se acuerdan? Dile al pueblo que marquen los dinteles de las casas. Pero marcar los dinteles de las casas es la consecuencia de comer al cordero dentro de la casa. Dios le dice a Moisés: ve y dile al pueblo que cada uno, según su apetito, coma un cordero o lo comparta con su vecino, pero con la sangre marquen las puertas, las entradas de la casa, para que cuando el espíritu de muerte venga sobre la tierra, no pueda tocar al pueblo de Dios, sino que pase de largo. Pastor, ¿qué es eso? Que son días de volver a comer a Cristo en la familia. La iglesia se llenó de cientos de literatura y de cientos de corrientes y pensamientos, pero nosotros necesitamos volver a ser cristocéntricos. Yo no soy religioso. Si usted conociera mi vida, sabría: yo soy un tipo de mente abierta, pero cristocéntrico. No, usted no puede negociar el altar familiar en su casa, porque es que el altar familiar, el tiempo de oración en familia, es lo que marca la diferencia. Que hay droga en el barrio donde usted vive, sus hijos no tienen que andar fumando nada, porque el mismo espíritu que trae muerte sobre otros no puede tocarte a ti. Cuando Cristo es el centro de la familia, cuando Jesús es el centro. Por eso esa canción que cantábamos al principio a mí me ministra tanto, porque en la realidad el centro de mi vida es Jesús, el centro de mi casa. ¿Y cómo se toman decisiones en tu familia? ¿En qué lugar de tu familia está Dios? Tú no le puedes decir a tus hijos: Dios es lo mejor y Dios es nuestro Dios y lo adoramos, cuando el día del Señor tú lo negocias por cualquier cosa. Porque tú
no le puedes decir a tus hijos, amaremos al Señor nuestro Dios con todas nuestras fuerzas? Porque, escúchame bien, en la mente de tu hijo hay un mensaje equivocado cuando te dices, con todo lo que somos adoraremos. Pero tú eres de los que deshonras a Dios en tus finanzas. Vuelvo y digo, yo hablo sobre algo que no conozco porque no soy tu pastor. Pero mira, yo tuve una experiencia con Felipe, mi hijo. El año pasado yo llegué de Ecuador, en un viaje en Ecuador, y llegué bendecido. Traía algo así como $6,500, casi los $7,000. Y mi hijo, cuando vio los dólares, porque ya sabe que dólar, euro y eso, dice, papá, eso es plata. Y yo le dije, sí, pero calmado, ven, te cuento. Y conté 600 algo. Y le dije, mira, esto se llama Dios. Esto no es mío, esto es del Señor. Porque todo lo que yo tengo es de Dios. Él lo participó conmigo y yo voy a retribuir a Él. Y tomé una cantidad más grande que mi diezmo y le dije, y esto se llama ofrenda, porque yo soy más agradecido que fiel con el Señor. Y mi ofrenda, le dije, siempre será mayor que mi diezmo. Y la coloqué. Le dije, esto es parte de los gastos de tu colegio, de los gastos de la casa. Esto, escúchame bien, es lo que nos vamos a gastar este fin de semana. Y esto es lo que vamos a ahorrar, porque no nos comemos todo, ahorramos. La Biblia dice que el que ahorra poco a poco se hace rico. Pero yo no puedo decirle a mi hijo, mi economía depende de Dios, cuando él ve que todo lo que entra en mis manos yo lo gasto y nunca honro a Dios. Tú no puedes decirle a tu hijo, ora a Dios, cuando tus hijos nunca te ven de rodillas. Tus hijos no aprenden por lo que escuchan, sino por lo que ven. Si tú quieres que mañana tus hijos sirvan al Señor, enséñales. No hables mal nunca de tu pastor en la iglesia, porque les estás mandando el mensaje equivocado. No hables mal de tu iglesia. Hablar mal de la iglesia es hablar mal de tu Dios. Hablar mal de tu pastor es hablar mal de tu Dios. Y tus hijos van a entender que Cristo no es lo más importante. Habla, sirve, enséñalo. Mira, mi hijo y yo estábamos el sábado viendo perder a Nacional y perdió. Pero cuando estamos en el estadio, le digo, Pipe, nos vamos a tener que ir rápidos. Yo mañana predico a las 7 de la mañana. Yo tenía que estar predicando en voz. Y me dice, yo quiero ir contigo. Digo, mi amor, pero vamos a tener que salir de la casa antes de las 6 de la mañana. Y vamos a llegar casi a las 11 a la casa. No importa, yo quiero ir contigo. Y tú no te vas a parar. Pero cuando me iba a arreglar y me iba a ir, recordé que él me dijo, yo quiero ir. Y lo desperté. Durmió 5 horitas. Pero ¿sabe por qué lo llevé? Porque yo quiero que él entienda un principio: que amar a Dios es sacrificio. Amén. Y cuando íbamos de camino yo le decía, si ves, yo podría estar durmiendo, pero yo amo a Dios y desgasto mi vida en Dios. Pablo dijo, yo desgastaré mi vida en Dios. Y le dije, esto lo hago es porque yo amo a Dios. No hay ningún dinero que me reemplace en mi descanso, mi salud. Yo le voy a dar todo a Dios. Y cuando salimos y nos bendijeron, nos dieron una ofrenda, le dije, ven acá, toma, esto es tuyo. Porque el que le sirve a Dios nunca vive de embalde. Yo no le puedo decir a mi hijo, mañana ama a Dios, cuando yo me iba quejando, ay, un festivo y tener que salir a predicar. No, yo no puedo decir mañana que querer que mi hijo sea pastor, si yo hoy hubiera dicho no, porque es un día de descanso y haberme quedado en mi casa. Yo no puedo, o sea, es ilógico, es sentido común. Y Dios le dijo, traigan el cordero y cómanlo, y con la sangre marquen los dinteles. Pero hay una verdad oculta allí que no han visto ustedes. Se lo aseguro que no. Capítulo 12. Capítulo 12. Último versículo. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Pasa la hoja, siguiente versículo, capítulo 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales,
mío es. Venga, viene el rema. Si Dios le mata a los primogénitos a Faraón, ¿qué cree usted que iba a hacer Faraón? Querer matar los primogénitos de los hebreos. Pero entonces Dios le dice a ellos, para que Faraón no toque lo que es de ustedes, consagren lo primero a mí, porque una vez que lo primero es mío, dice, todo lo demás mío es. Y cuando viene a tocar, no puede tocar porque ya es de Dios. ¿Alguien me está captando? Cuando tú no diezmas, Satanás puede tocar tu economía porque no es de Dios, es tuya. Y tú no tienes cómo defenderte de Satanás. Cuando tú no consagras el primer día de la semana las primicias, porque primicias no es solo dinero, primicias es tiempo. El primer tiempo de la mañana del día tiene que ser para Dios y el resto de días será para Dios y el diablo no te lo puede sabotear. Primer día de la semana es para el Señor. O sea, lo primero es de Dios, y cuando lo primero es de Dios y el diablo viene, el diablo dice, no puedo, porque esto es de Dios y yo no tengo poder sobre él. Yo sí puedo tocarlo a él, pero a Dios no. Por eso cuando fue a tocar a Job, le tuvo que pedir permiso a Dios para poderlo tocar, porque Job era un hombre de ofrendas, de sacrificios, era un hombre que consagraba. Señores, el arma de guerra más fuerte que hay en estos días en la iglesia se llama primicias. Primicias es un arma de guerra, no es un acto de gratitud, es un arma de guerra. Yo he hablado toda esta palabra para que entiendas el mapa espiritual. Hay una guerra desatada, pero lo que libera la guerra a nuestro favor, lo que hace que la pelota funcione a favor nuestro, que la cancha se incline, es el poder de lo primero, el poder de la primicia. Honra a Dios con tus fuerzas, honra a Dios con lo primero. Nosotros desde julio, cuando yo solté esta palabra en la iglesia, el primer lunes de cada mes hacemos reunión en la iglesia para decir, Señor, este mes es tuyo. Recibimos la palabra, participamos de la cena del Señor y consagramos el resto del mes. Nosotros no damos primicias una vez al año, damos primicias todos los meses, porque estamos obstinados, estamos obsesionados de que el diablo no nos vuelve a robar una cosecha, de que el diablo nos vuelve a oprimir nuestras casas, de que no nos vuelve a enfermar. No solo consagramos el primer día, sino la primera oración, el primer trabajo, el primer ofrenda de primicia. Y por eso, mire, nosotros venimos meses de crecimiento. Ayer nosotros hace días aumentamos la capacidad de la iglesia. Ayer estaba full la iglesia, un día festivo. Pero ¿sabes por qué? Porque empezamos a entender la guerra. Y la Biblia dice, harás la guerra con sabiduría, con inteligencia.